tiempo, que siempre es escaso, vamos a dar comienzo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cuál es la realidad de los derechos del niño prematuro en este mes de la prematurez en nuestra región. Y nos pareció que la persona adecuada, por supuesto, para que nos contara cómo estamos en este tema, cómo estamos al más y al debe, probablemente más al debe que al más, era el doctor Pablo Durán, que como ustedes saben es médico, especialista en salud pública y en pediatría y doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Fellow en nutrición internacional y en epidemiología nutricional en la Cornell University de Ithaca, New York, USA. Asesor regional en salud perinatal en el Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Así es que contamos con un tremendo personaje y espero que todos aprendamos muchísimo de esto y bienvenidos a todos al CEPNEO y sus actividades. Pablo, ¿puedes tú compartir tu presentación? Muchas gracias, doctora Morgue. Aquí está. ¿Se ve la presentación? No. A ver. Comparte todo el escritorio, es más fácil. Sí, pero... Voy de nuevo. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Morgues, miembros de CEPNEO. Y bueno, es un gusto y un honor estar ante tantos colegas, pero también amigas y amigos de varios momentos de nuestra tarea en la región. Y bueno, y también es un honor poder estar con ustedes presentando, pero creo que la intención más que nada es disparar la reflexión acerca de cómo abordar, desde dónde, los aspectos que hacen a los derechos de los bebés prematuros. Creo que la experiencia y el camino recorrido por todas y todos ustedes seguramente diariamente están expuestos a situaciones, y un poco la idea tal vez sea reflexionar a partir de ello, porque estamos ante un tema que para todos es ampliamente conocido, ¿no? Me tomo el atrevimiento nada más que de sintetizar cuando hablamos de derechos y de derechos humanos, nada más que para poner en contexto, hablamos por supuesto de normas que están orientadas a reconocer la dignidad y resaltando el tema de todos los seres humanos, sin ningún tipo de discriminación, pero también normas que rigen de qué modo los individuos vivimos en la sociedad, nos desenvolvemos, nos relacionamos y entre sí o entre nosotros y en relación con el Estado, en forma bidireccional. Entonces, hablamos de derechos y no podemos no considerar las responsabilidades que esos derechos involucran. Y por supuesto que las condiciones de universalidad y inalienabilidad de estos derechos, o sea, nadie puede privarse o privar a otra persona de ejercer esos derechos, ni siquiera renunciar a ellos. Pero esta es la forma que conocemos, aunque, y esto no va en desmedro del concepto de derechos humanos, pero sabemos claramente que los derechos humanos también son una construcción social y que la evolución de la humanidad ha llevado a que el concepto y el contenido de los derechos se fuera conformando en el marco de las sociedades, que son justamente ese marco en el cual
se establecen las normas que decíamos al comienzo. Pero si ahora bajamos un poco la mirada o enfocamos un poco la mirada en la niñez en general y en las infancias, sabemos que no ha sido siempre así. Hay un número interesante y muy rico de trabajos acerca de las infancias. Me detengo en dos que para mí son los más interesantes, pero realmente hay mucho trabajo en este sentido. El trabajo de Philippe Ariès, a partir del análisis de pinturas de distintas épocas de la historia, fue construyendo la mirada social y la historia social de la vida familiar y de las infancias en particular. Pero quien pudo identificar conductas o miradas, comportamientos y conductas en torno a la infancia es Loy de Moss, quien, así en términos generales, pero describiendo a partir de aspectos muy específicos, caracterizó distintas etapas a lo largo de la historia de la humanidad en cuanto a la mirada sobre las infancias, ¿no? Desde la antigüedad hasta el siglo IV de nuestra era, en donde el infanticidio ante determinadas situaciones, defectos congénitos u otras situaciones de otro tipo, el infanticidio era una realidad que no estaba, que estaba contemplada en la vida cotidiana de las sociedades. Luego, la etapa que De Moss plantea como etapa de abandono entre el siglo IV y el siglo VIII, en donde los niños también ante determinadas situaciones sociales o de otro tipo no tenían ningún derecho y podían ser abandonados sin que ello significara ningún cuestionamiento desde el punto de vista humano o social. Luego, progresivamente desde una ambivalencia, donde a partir del siglo XIV el niño o los niños comienzan a tener, ser visibilizados de otra manera, luego del siglo XVIII, en donde De Moss lo caracteriza como una etapa de intrusión, en donde ya los niños no son vistos como no personas y que recién pasan a la vida social a partir de la adultez o de la juventud, sino que comienzan a ser vistos, a ser considerados los aspectos de crianza, a ser valorados en algún sentido desde el cuidado, desde la alimentación, del cuidado, del cariño. Recién a mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX es donde la etapa de socialización, donde los niños forman parte y son vistos como sujetos dentro de una sociedad, y recién es a mediados del siglo XX cuando los aspectos de respuesta ante las necesidades, la ayuda organizada desde los estados, se comienza a dar como una respuesta, obviamente enmarcada en derecho, como vamos a ver a continuación, pero simplemente este repaso es para ver que recién es a mediados del siglo XX donde podemos empezar a considerar los aspectos vinculados a derecho como esbozos. Algunos aspectos, sobre todo en la época de la Ilustración, y podemos mencionar al libro Emilio de Rousseau, en donde comienzan a plantearse la importancia de la crianza, del cuidado y de las necesidades del niño, pero no es desde antes de mediados del siglo XIX que comienza a formarse más esta concepción. De modo que esta mirada de dejar de ver a los niños, sobre todo en la Edad Media, como adultos pequeños, sin necesidades, sin derechos, a una perspectiva de derechos como hoy vemos, en donde en las distintas etapas de la vida, en los contextos particulares, existen no solo necesidades a cubrir, sino derechos a proteger. Bueno, es todo un camino en donde la humanidad prácticamente no ha considerado desde el pensamiento y desde la acción estos aspectos. Y sí, ahora, entonces, bien en el marco del siglo XX, sabemos que
en el contexto de lo que mencionaba al principio, en cuanto a estas normas que rigen la vida en la sociedad, la relación entre las personas y con el Estado en forma bilateral, comienzan perdón, a establecerse marcos en cuanto a, desde la perspectiva más macro de la Convención de Derechos Humanos, la Convención de Derechos Humanos del Niño del año 1989 y otros marcos normativos en este sentido que se desprenden de ellos, como es la Declaración de Abu Dhabi y el concepto de cuidado respetuoso o materno neonatal respetuoso, que enmarca en contextos particulares, y ahora vamos entonces enfocando más en el recién nacido o en el periodo perinatal, porque también es difícil hablar de derechos del recién nacido y del recién nacido prematuro sin hablar de los derechos en el marco del cuidado materno perinatal. Pero es en este contexto en donde se dan estos marcos y en donde simplemente me permito repasar solamente para puntualizar componentes o artículos dentro de la Convención sobre Derechos del Niño que hacen referencia a los recién nacidos. Sabemos que estos derechos son un enunciado universal y esto implica que independientemente de la raza, el sexo, el idioma, la religión, los derechos que establece la Convención son universales y en este sentido, en primer lugar, el derecho intrínseco a la vida, a la supervivencia y al desarrollo del niño, claramente entendiendo el recién nacido como el comienzo de este proceso, es el derecho inalienable. El artículo 7 de la Convención resalta el derecho a un nombre y adquirir una nacionalidad, y esto es un aspecto que vamos a volver más adelante. El artículo 9, que hace referencia a que el niño no sea separado de sus padres. El artículo 18, que establece, por otro lado, las obligaciones de los padres a contribuir a la crianza y al desarrollo del niño. Entonces, aquí volvemos al primer elemento que hablábamos de que los derechos no son solo derechos, sino que involucran también responsabilidades a algunas de las partes. Y dentro del mismo artículo 18, la importancia de asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de esas funciones. Y todas estas frases que quise resaltar también intentan ser disparadores para la discusión posterior acerca de cuáles realmente en los ámbitos donde cada uno de nosotros nos toca ejercer nuestra función, se dan o no se dan estas pequeñas frases, ¿no? El respeto a la promoción y el respeto a las obligaciones de los padres, el acompañamiento y el apoyo a ellos. El artículo 23 particularmente, en cuanto a disfrutar de una vida plena y decente, en condiciones que aseguren su dignidad, que le permitan llegar a bastarse a sí mismo o que faciliten la participación. Y acá, sin adelantar, sin espoliar mi presentación, pero bueno, pensando también en los recién nacidos prematuros, gravemente enfermos, que luego del egreso van a egresar de los establecimientos de salud con condiciones específicas que van a requerir promoción y cuidado específico, el disfrute del más alto nivel de salud y la provisión de servicios para el tratamiento o rehabilitación. Dentro de este mismo artículo, explícitamente se hace referencia a la reducción de la mortalidad infantil y en la niñez, y resaltar la contribución de la mortalidad neonatal en este contexto, la prestación de asistencia médica y sanitaria, la atención pre y postnatal, nuevamente el conocimiento por parte de la población y de la sociedad acerca de los principios básicos de la salud, la nutrición de los niños,
las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental. Estamos hablando de la Convención sobre Derechos del Niño, y en donde están explícitamente estos aspectos especificados: la planificación familiar, las prácticas, la abolición de las prácticas tradicionales que puedan ser perjudiciales, y la importancia y necesidad de cooperación internacional. El artículo 26 y 27 hacen referencia al derecho a beneficiarse de la seguridad social en aquellos niños que requieran ser protegidos desde esta perspectiva, y sus familias; el derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, y esto lo vinculamos, como decíamos anteriormente, a los recién nacidos que presentan condiciones que afectan su capacidad de desarrollo, crecimiento, etc. Y finalmente, los aspectos que hacen al apoyo a los padres y a otras personas para dar efectividad al derecho del cuidado. Y por último, el artículo 38, que resalta el derecho internacional humanitario, y acá resaltar, y esto también es una realidad en la región de las Américas, los ámbitos o comunidades que se encuentran en situaciones de emergencia y en donde la respuesta humanitaria es necesario que también sea organizada, provista y asegurada desde una perspectiva de derechos. Como decíamos, desde la perspectiva más macro de la Convención por los Derechos del Niño, también otros aspectos más específicos, y en este sentido el marco de cuidado respetuoso materno-perinatal pone o balancea o contrabalancea ante la falta de respeto y abuso ante determinadas condiciones en el marco del cuidado materno-perinatal, resalta derechos claramente que mencionamos previamente, ¿no? Ante el abuso físico, resaltar la importancia de la protección contra daños y malos tratos, y nuevamente quiero resaltar esta frase, esta primera línea, puesta en contexto de los hogares, de los servicios de salud, en los distintos niveles de atención, en la comunidad, en los espacios públicos, etc. La atención sin consentimiento contra el derecho a la información, al consentimiento informado, al respeto de las opiniones y preferencias culturales de cada familia o cada comunidad, y la importancia del acompañamiento durante la atención prenatal, perinatal y luego del nacimiento, la confidencialidad y la privacidad en el momento de la atención, con dignidad y respeto, la igualdad y la no discriminación y la atención equitativa contra las discriminaciones basadas en atributos como pueden ser el género, la etnicidad, el idioma, etc. Ante el abuso por abandono o negación de la atención, y esto no necesariamente es la negación de la atención absoluta, una atención de inadecuada calidad o no oportuna, también atenta contra el derecho a una atención médica oportuna y al más alto nivel posible de salud, y la libertad, autonomía, autodeterminación y ausencia de coacción, vinculado particularmente al abuso y falta de respeto ante situaciones de detención en instalaciones de salud. Entonces, este sería el segundo componente. El primer componente fue plantear el marco de derechos y un poco su evolución histórica. El segundo fue particularizar algunos derechos más claramente vinculados con la atención perinatal y con la prematuridad. Ahora quisiera pasar entonces a repasar un poco, a la luz de estos principales derechos que hicimos referencia, a cuál es la situación. Sería para una larga presentación ir en detalle en cada uno de ellos, pero simplemente tomar algunos aspectos de nuevo, para generar la discusión y la reflexión, ¿no? Decíamos que el artículo 6 plantea que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida, el artículo 24 el derecho al disfrute
del más alto nivel posible de salud y servicios y a reducir la mortalidad infantil y en la niñez. Más del 60% o cercano al 60% como promedio es la contribución de la mortalidad neonatal a la mortalidad infantil y a la mortalidad de menores de 5 años. O sea que, en resumen, prácticamente uno de cada 100 recién nacidos, o una de cada 10 gestaciones va a concluir o en una muerte fetal o en una muerte neonatal. Entre el año 1995 y 2017, hay un descenso eh, en la tendencia, en la mortalidad en países de la región de las Américas, pero fíjense ustedes cómo la variabilidad en cada año entre países sigue siendo muy amplia, y esto pone de manifiesto que la región de las Américas sigue siendo hoy una de las regiones con mayor desigualdad en términos de la mortalidad neonatal y de la mortalidad infantil. En el gráfico de la derecha ven ustedes solamente a partir de 8 países en los que se disponía de resultados de encuestas DHS. Es un trabajo que publicamos hace unos pocos años en donde analizamos la diferencia según quintiles de ingreso, en donde el punto color rojo representa el quintil más pobre y el punto amarillo en el extremo opuesto, el quintil más rico, la tasa de mortalidad neonatal entre dos momentos, dependiendo, el momento dependía del momento en que se realizó la encuesta de HS en los países, pero ven que también hacia el interior de los países las desigualdades en términos de mortalidad neonatal, en este caso solamente medidas según ingresos en el hogar, son muy amplias en muchos casos. En el segundo periodo analizado y graficado aquí, se ve descenso, se ve un corrimiento hacia la izquierda, pero no siempre ese corrimiento hacia la izquierda, ese descenso en la mortalidad neonatal, se dio junto con descensos en las brechas, con descensos en las desigualdades. Entonces, en términos de estos dos artículos de la Convención por los Derechos del Niño, el derecho intrínseco a la vida y el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, vemos que claramente hay una deuda importante. Con respecto al derecho a la identidad y a la nacionalidad, estos, tal como vemos aquí en este mapa, corresponde a resultados mundiales. En el mundo, 1 de cada 4 menores de 5 años, ¿no? Ya ni siquiera hablamos de recién nacidos, 1 de cada 4 menores de 5 años no se encuentra oficialmente registrado. Por supuesto que hay diferencias en virtud de las caracterizaciones de desarrollo de los países, de las regiones, perdón, y la región de las Américas, particularmente América Latina y el Caribe, presenta una frecuencia de registro del 94%. Si vemos otras regiones, como el caso de África Central, 51%, el sudeste africano, 40%, el sudeste asiático, 70%. Claramente hay diferencias entre regiones, pero de todas maneras, en la región en América Latina y el Caribe, y hacia el interior de los países, seguramente ese 94% sea más bajo. Es hoy, año 2021, también una situación que muestra claramente falencias en el derecho a la identidad y a la nacionalidad desde el momento del nacimiento, remarcando nuevamente que este mapa solamente habla de menores de 5 años. Entonces, este es un elemento a resaltar, aun cuando no es tan relevante ver el detalle de esta figura, sino esta línea de tiempo que arranca en el año 1948, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el derecho a una nacionalidad y a ser reconocido como persona. Recién en el año 2007
se establece para América Latina para la región de América Latina y el Caribe como región, una conferencia para la revisión y el fortalecimiento del registro de nacimientos desde el momento del nacimiento, y en septiembre del 2018 se constituye una comisión para que este aspecto sea abordado. De modo que a casi 60 años desde la Convención de los Derechos Humanos, aún hoy sigue siendo un desafío lograr hacer efectivo este derecho. Otro de los derechos que mencionábamos era el derecho a estar de los recién nacidos y de los niños, a estar con sus padres o tutores. No es que haga trampa, no es que quiera plantear la situación en el marco de la pandemia por COVID-19 como una situación que claramente ha desnudado inadecuaciones y falencias preexistentes, no es que la hacían, en todo caso agrandó o agravó muchas de las situaciones. Pero en este contexto, y creo que es importante considerar en el contexto en que estamos, estos datos que quiero compartir son de una publicación reciente, de los últimos meses, acerca de el respeto o el sostenimiento de intervenciones dirigidas a recién nacidos pequeños y gravemente enfermos, que fue publicado por un grupo internacional a partir de encuestas realizadas en el mundo, y en donde comparan, y ustedes ven en las columnas, cuál es la adherencia o la cobertura de determinadas prácticas. La primera columna en madres que presentaron diagnóstico positivo de SARS-CoV-2, en la segunda columna madres con sospecha de infección, en la tercera columna madres sin conocimiento de que hubieran estado infectadas, y la cuarta columna, madres negativas para COVID-19. La primera línea hace referencia a la implementación de forma rutinaria de la práctica de cuidado canguro. Si bien claramente en el grupo de madres con diagnóstico positivo esta práctica era baja, de 32%, aun cuando las normas internacionales y la evidencia, es cierto, en un contexto de incertidumbre y de dificultades de comunicación en este contexto, pero marcaban la importancia de sostener el cuidado canguro, pero aún así solo el 32% de las madres en las que se logró la información se realizó cuidado canguro en este contexto de madres positivas, versus 79% en el caso de madres negativas. Esto, como digo, en el contexto de cuidado rutinario de implementación rutinaria de cuidado canguro. Madres o bebés que permanecieron alojadas en forma conjunta, con alimentación directa a pecho, y que no se sostuvo el cuidado piel a piel, 17% en el caso de madres positivas, 13% en el caso de madres negativas. Las madres separadas de su bebé, en quienes se logró la expresión de leche por cuidador, se dio en el 24% en el caso de las madres con diagnóstico positivo, en el 3% de las madres con diagnóstico negativo. Y finalmente, las madres y los bebés separados y que recibieron fórmula se registró en el 11% en el caso de madres positivas y poco menos de 1% en el caso de madres negativas. ¿A dónde vamos con estos datos? Es que aún hoy, independientemente que esto sea en el contexto de la pandemia, que tenía particularidades en cuanto a las previsiones para la transmisión de la infección, siguen siendo prácticas que, si bien desde la perspectiva de derecho, que además de la perspectiva de derecho, desde la evidencia científica están sustentadas, de todas maneras no hay una adherencia, una promoción y una protección universal para su sostenimiento. Y este mismo artículo resalta justamente a partir del análisis de grupos focales que la adherencia a normas nacionales y la falta de políticas y respuesta clara
la falta de preparación y adecuación de los mensajes dirigidos a la sociedad y la presencia de barreras sociales, las limitaciones en el equipamiento y en la capacitación y promoción de información a los equipos de salud, las limitantes en cuanto a prácticas higiénicas y de prevención y aspectos vinculados a el conocimiento de las familias y la participación de las familias en, en un involucramiento activo en este proceso fueron los elementos más claros. Entonces, las políticas nacionales, las barreras sociales, las limitaciones en el equipo de salud y en los equipamientos y en la participación familiar, en este contexto fueron reconocidos como factores vinculados al no ejercicio de estas prácticas o no implementación de estas prácticas vinculadas con los derechos. También en términos del cuidado de la salud y la nutrición, hablábamos del derecho a una nutrición adecuada y a agua limpia. Como ven ustedes, y estos son datos de la agenda de acceso a agua y saneamiento saludable en América Latina y el Caribe en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La línea roja que ustedes ven en la figura muestra la población sin acceso de agua, y ven claramente, y esto refleja lo que mencionábamos al comienzo acerca de las desigualdades en mortalidad neonatal, que también las desigualdades se expresan en el acceso, en este caso, a agua segura, pero las barras celestes muestran para cada uno de los países, y estos también son datos a partir de la encuesta de HS, el responsable o la responsable de ir en búsqueda del agua. Las barras celestes representan mujeres adultas mayores de 15 años, la barra amarilla, niña menor de 15 años. Y entonces otro aspecto vinculado no solo a la violación de derechos, sino a aspectos de desigualdad por género, en donde las mujeres adultas más. Y ahora ampliamente conocido como la Convención de Derechos por los Niños, en donde vemos que en el mundo solo 2 de cada 5 recién nacidos reciben leche materna dentro de la primera hora de vida. Esto, en el caso de América Latina y el Caribe, prácticamente se encuentra en esa proporción, porque habla de 52% en América Latina y el Caribe, con algunas diferencias entre países. Y esto se contradice, porque estamos hablando del inicio en la primera hora de vida, se contrapone, no se contradice, se contrapone con las estadísticas en torno a los nacimientos institucionales. Más del 90% de los nacimientos ocurren en establecimientos de salud en las Américas en su conjunto, en América Latina y el Caribe, pero con variaciones que van entre el 40 y el 97% según los países. Pero de todas maneras, con las tasas de nacimiento institucional tan elevadas, de todas maneras, las tasas de inicio precoz de la lactancia materna no alcanzan a ser suficientes y nuevamente no están acordes con lo que establecen los derechos. Solamente, según este análisis, se ha logrado incrementar el porcentaje de recién nacidos que fueron amamantados en la primera hora cuando se logró incrementar el número de nacimientos institucionales. Pero una vez que se alcanza un nivel elevado de nacimientos institucionales, poco es el cambio que se logra en el inicio de la lactancia materna en la primera hora. Y sabemos que hay prácticas institucionales que, lejos de ser amigables, específicamente a quien me refiero, y este es parte del mismo documento que mencioné anteriormente, el nacimiento por cesárea, ven ustedes aquí que
la proporción de recién nacidos con inicio temprano en la primera hora de la lactancia materna de la lactancia con leche, o la alimentación con leche humana, son mucho más elevadas en los casos de nacimiento por parto vaginal que en el caso de los nacimientos por cesárea. De modo que las prácticas institucionales también atentan contra el inicio temprano de la lactancia. Y este dato también va en el mismo sentido y hace a las prácticas institucionales. Entonces, es importante luego para considerar y contemplar dónde se dan los riesgos para que los derechos no sean efectivamente asegurados. La tasa de inicio temprano de lactancia representan casi el doble en los recién nacidos que recibieron únicamente leche humana entre los que reciben, en relación con los que reciben otros alimentos o líquidos a base de leche o no en los primeros 3 días de vida. O sea que en la medida que se inician otros tipos de alimentación y no se promueve la alimentación con leche humana, el riesgo y la probabilidad de que no se adhieran a estas recomendaciones es muy elevado. Por supuesto que los 10 pasos para la lactancia exitosa son por todos ustedes conocidos, pero de todas maneras es importante reflexionar acerca de cuáles son las prácticas que realmente están presentes o no, las prácticas que benefician y que promueven, y las prácticas que no promueven la adherencia a estos 10 pasos que hoy sabemos que no pueden no ser adheridos. Entonces, y ahora nuevamente enfocando en los cuidados a recién nacidos prematuros y gravemente enfermos y sus familias, y este marco, como ven ustedes, de sobrevivir y transformar, transformando el cuidado para cada recién nacido pequeño y gravemente enfermo, un marco que desde la Organización Mundial de la Salud y UNICEF venimos trabajando desde hace ya unos años, resaltan la importancia de sostener cuidados oportunos y de calidad, orientados a la prevención, en donde la familia esté presente en todo momento, en donde se brinden cuidados especializados de acuerdo a las necesidades, al estado de salud de cada recién nacido y en establecimientos que cuenten con recursos de calidad adecuados y suficientes, centrados en la familia y blindados por personal calificado, con intervenciones esenciales y oportunas que se respeten y sostengan, particularmente la ligadura del cordón umbilical, el cuidado de la piel y el inicio y el sostenimiento de la alimentación con leche humana. Aspectos de calidad orientados a prevenir complicaciones. Vale, ¿cómo estás? Pruebas de tamizaje y seguimiento de recién nacidos luego del egreso. El apoyo brindado a las familias con información y participación para que sean co-cuidadores de los recién nacidos. El sostenimiento de cuidados de calidad e intersectoriales y los derechos a cuidados con dignidad. Y esto involucra también las decisiones al final de la vida. Es un tema muy particular y creo que muy, muy importante que requiere ser abordado particularmente. Yo solamente lo quiero dejar mencionado, pero también es un aspecto en el cual es necesario comenzar a trabajar y fortalecer este aspecto también, las decisiones al final de la vida desde la perspectiva de derechos que tal vez la región de las Américas, a diferencia de otras regiones, puede o está en condiciones de dar esta discusión. Hay ámbitos, países o servicios donde esto es parte de la discusión, la reflexión y el trabajo, pero que requiere también ser ampliado. En el marco de brindar cuidados adecuados y sostener el derecho a la atención de calidad, obviamente que considerar, según los niveles de atención, el tipo de atención prestada y las normas que deben brindarse, sabemos que en la región de las Américas no todas estas normas de atención, no todas las intervenciones basadas en evidencia son
cubiertas como corresponde según las normativas en los niveles de atención que se ostentan desde los servicios de salud. Entonces es fundamental que se revisen desde las autoridades nacionales, desde las autoridades y gerentes de los servicios de salud, la real adherencia a las normas según el tipo de atención prestada, según el nivel de complejidad de los servicios de salud. Porque en definitiva, y las normas de cuidado de calidad para recién nacidos pequeños y gravemente enfermos que hemos lanzado recientemente, hace un par de años, hablan que la calidad de cuidado tiene dos pilares fundamentales. Uno es la provisión de cuidado, obviamente desde prácticas basadas en evidencia, implementadas en forma rutinaria, con sistemas de información que permitan alertar acerca de riesgos o condiciones específicas, y con sistemas de referencia funcionantes, pero también, e igualmente importante, una experiencia de cuidado en donde la comunicación efectiva y la participación significativa de las familias tienen el mismo nivel de importancia que las prácticas basadas en evidencia, en donde la protección, el respeto y el impacto de la preservación de norma internacional y por supuesto con el cuidado son esenciales y están claramente enmarcados en la perspectiva. De derechos. Pero, lo decíamos previamente, lo vuelvo a resaltar en este caso, la disrupción, la interrupción de servicios esenciales que se han dado en el marco de la pandemia, no solo han afectado directamente a los recién nacidos. Estos son los resultados de la segunda encuesta. En este momento estamos recolectando los datos de la tercera encuesta mundial sobre disrupción de servicios de salud. Fíjense que más del 40% de los países de la región de las Américas han manifestado que al menos este valor, 41%, ha sido la interrupción en promedio de los servicios maternos perinatales en el marco de la pandemia. En color amarillo se grafican interrupciones leves, en naranja moderadas y en rojo interrupciones graves. Ahora, la planificación familiar se ha visto interrumpida en más del 52% de los servicios de salud. Y por eso esta frase en donde la disrupción no solo da cuenta de dificultades preexistentes, porque la pandemia, como decíamos antes, se instaló sobre servicios de salud, sobre sistemas de salud frágiles en muchos casos, pero también es desafío para el futuro, porque estas disrupciones en los servicios de planificación familiar traen como consecuencia embarazos no deseados y todas las consecuencias a partir de ello para la salud materna, para la salud de los recién nacidos. Esto se ha visto en esta disrupción, se ha visto o estimado en forma similar en cuanto a la prevención de violencia sexual y de pareja, en un 50%, en servicios específicos para niños enfermos, en un 44%, o en la atención prenatal o postnatal y de recién nacidos entre el 43 y 44%. Con lo cual, nuevamente en el marco de la pandemia, esta situación se ha visto muy afectada y sabemos, y también por eso me permito mirar un poco hacia el futuro, estos datos que provienen de un análisis conjunto que se publicó el año pasado conjuntamente entre la CEPAL y OPS, da cuenta de que las situaciones de pobreza y de pobreza extrema se verán vistas, así como entre el año 2019 y 2020, graficados en la barra color violeta el 19 y la barra color verde correspondiente al año 2020, muestran un incremento en todos los países de la región, variable, en los niveles de pobreza y pobreza extrema. Esta situación se prevé
que se va a seguir sosteniendo en toda la región, no menos del año 2025. Entonces, estas situaciones también deben alertar a establecer los mecanismos para reducir el impacto de estas condiciones en los resultados perinatales. Entonces, ahora pasaríamos a una nueva fase de esta discusión, ya una fase final, acerca de en qué ámbito debemos reflexionar, dónde se juega de los marcos legítimos y dan lugar, y no solo lugar desde el ejercicio político, sino también desde los aspectos presupuestarios, a que las normas, las normativas, los derechos se traduzcan en políticas, en planes, pero que sean efectivas y posiblemente implementadas, desde una perspectiva técnica y de servicios y promoción de salud, a partir de la disponibilidad de guías, de protocolos, de recursos, accesibilidad a la atención, pero también desde la perspectiva de participación amplia, porque hemos visto que muchos de estos derechos no son exclusiva injerencia del sector salud, y sin la participación de los distintos actores esto no será posible. El gráfico que ustedes ven a la izquierda, y muchos de ustedes ya me lo habrán visto presentar, es el resultado de un análisis que realizamos en el año 2015 acerca de la disponibilidad de legislación, normas nacionales, políticas nacionales y sistemas de información en torno a la retinopatía de la prematuridad. Aquellos países con las barras de 4 colores son las que tienen una política nacional, una guías nacionales, legislación y sistema de información para retinopatía del prematuro. Solamente como trazador vemos que en el caso de retinopatía de la prematuridad no existen todos los elementos, una ley, una norma, una guía y un sistema de información que alerte acerca de la realización o no de determinados procedimientos o de determinados resultados. Entonces, esto nos da cuenta de que en términos del ejercicio de los derechos aún falta mucho en cuanto al ejercicio democrático. Y en este sentido, la rendición de cuentas internacionales y nacionales es fundamental para dar visibilidad. Entonces, no solo requerimos los marcos y los marcos que establecen y pautan los derechos, como vimos al comienzo de la presentación, sino sistemas que permitan visibilizar la no adherencia, el no ejercicio de esos derechos, pero también que den cuenta de estas faltas o inadecuaciones para implementar los mecanismos adecuados. Y estos ámbitos, perdón por el error de tipeo allí, estos ámbitos pueden ser resumidos en el ámbito judicial o casi judicial, el administrativo, el político y el social. Y hay mecanismos desde la revisión de leyes nacionales, la actualización, incorporando aspectos, evidencia y conocimientos nuevos, marcos constitucionales, la posibilidad de acceder a litigios legales en cortes nacionales o internacionales, ya fuera de lo judicial a nivel de Estado, los aspectos vinculados a instituciones nacionales o internacionales, defensoras de derechos humanos, los tratados regionales o internacionales, desde el nivel administrativo, los procesos de evaluación y respeto a los derechos humanos, desde el nivel político, los comités parlamentarios y los cuerpos regionales y los organismos de Naciones Unidas y otros organismos internacionales de derechos humanos, y la sociedad, los organizaciones no gubernamentales, nacionales, internacionales, los medios de comunicación, las sociedades científicas, las entidades académicas, son ámbitos con mecanismos claros para llevar la voz
tanto sea para marcar las inadecuaciones como para promover mecanismos que permitan reducir el impacto y la violación a los derechos de los niños y particularmente de los recién nacidos, prematuros y gravemente enfermos. Los derechos, tanto a nivel nacional como subnacional, es necesario contar con iniciativas de promoción y políticas específicas junto con organizaciones de padres, asociaciones de profesionales de la salud y organizaciones de la sociedad civil comprometidas y empoderadas. Entonces, en este punto, porque creo que a veces las miradas, depende de dónde se den, uno puede caer en la parcialidad del análisis, ¿no? Entonces, cuando decimos de quién es la responsabilidad de velar y asegurar los derechos del niño, y un poco es el mensaje que intento traer a la reflexión, es que no es de ninguno y es de todos. No es ni el ámbito internacional ni el ámbito nacional solamente. No es el ámbito legislativo, ni el ámbito político, ni el ámbito sanitario o de servicios de salud exclusivamente. Es de todos ellos y es también de las organizaciones de la sociedad y es también y particularmente desde los grupos de madres, padres y familias, desde donde se pueda lograr construir y avanzar en los derechos, particularmente para recién nacidos prematuros y gravemente enfermos, donde claramente sus necesidades, su vulnerabilidad hacen todavía mucho más importante y las condiciones del cuidado más riesgoso que los derechos no sean respetados. Y entonces, y esto es una reflexión ya desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de los estudios de ciencia y tecnología, se plantea el determinado que adoptan muchas veces las disciplinas científicas. Donde la evidencia científica prima o el riesgo de salud prima contra otros aspectos, pueden allí cometerse o darse violaciones o no respetarse adecuadamente los derechos. Cuando se logra el balance entre la disciplina científica y el ejercicio democrático de la sociedad y la voz y el cuidado, la centrada en la familia y los recién nacidos, es donde puede darse este balance y este diálogo entre comillas, el rol autodeterminado de la disciplina científica y los aspectos vinculados a la perspectiva de derechos. Y ahora, ya cerrando mi presentación, simplemente mencionar algunos aspectos que desde OPS se promueve, pero que claramente esto no es factible si no se da en los distintos niveles, ¿no? Nacional, subnacional, institucional, este diálogo y esta mirada entre la promoción de la salud, entre la provisión de servicios adecuados y oportunos, entre la prioridad de niños y familias con condiciones de vulnerabilidad y la necesidad de sistemas de información fortalecidos. En el marco como un instrumento legal para la construcción de un sistema integrado. En ese sentido, el Plan de Acción para Salud de Mujeres, Niños y Adolescentes plantea justamente proteger los logros obtenidos y subsanar las brechas para garantizar una vida saludable y promover el bienestar de mujeres, niños, niñas y adolescentes, en donde los principios entre los que ustedes ven allí claramente en el nivel, en la literal D, está claramente establecido el principio de derechos como uno de los ejes articuladores de este plan de acción. Entonces, este plan que considera los objetivos de sobrevivir, prosperar y transformar
implica que miremos cuáles son las necesidades específicas en cada uno de los casos, desde lo que todo recién nacido va a requerir y que se van incorporando requerimientos, necesidades y obligaciones y derechos según presenten condiciones de riesgo o presenten condiciones de enfermedad. Entonces, y con esto ya cierro mi presentación, hablamos de derechos, pero también de responsabilidad. Hicimos mención a la desigualdad e inequidad, en donde la inequidad es justamente la valoración desde la perspectiva de derechos de la equidad, en donde se viola la justicia cuando esa desigualdad expresa una violación o una falta a la justicia, en donde los tiempos y los actores en cada instancia en torno al cuidado del recién nacido van a ser particulares y en donde todavía transitamos estados e instituciones que son muchas veces fragmentadas, e intervenciones que son muchas veces fragmentadas y que no contribuyen a esta mirada integral desde la perspectiva de derechos. Por eso es responsabilidad de todas, pero también de cada uno para lograr que se establezca esta cultura que digo, más allá de lo retórico, porque no pretendo que sea retórico, sino que realmente sea efectivo, y ese es el principal desafío, y creo que esto no es posible sin un marco de concertación y diálogo entre los distintos actores para que la cultura de derechos, de calidad, de diálogo, de participación y de corresponsabilidad se dé. No es entre instancias, ministerios o ámbitos por separado, sino de una manera concertada y corresponsable donde los derechos puedan darse efectivamente. Entonces, y ahora de nuevo particularizando en las condiciones perinatales adversas, creo que de nuevo dan cuenta, por lo que hemos visto, de las importantes inequidades, desigualdades e inequidades que existen, pero al mismo tiempo no es mayor en presentación. La tengo muy bien. Muchas gracias, Pablo. La verdad que uno queda para adentro con la presentación, para serte franca. Creo que la presentación es fantástica. Y es como un racimo de uva, donde hay tantas uvas en el racimo que uno no sabe cuál tomar y empezar a comer. Por lo tanto, es difícil introducir preguntas, es complejo porque los países de la región están en distinta evolución de desarrollo humano y la política nos juega en contra. En muchos de los países hay mucha inestabilidad política donde los políticos no se focalizan, desgraciadamente, en avanzar en beneficio de las personas, no solamente en este, sino que en todos los aspectos de la vida civil. Entonces estamos un poco como en una encrucijada, siento yo. Creo que lo principal es que reflexionemos y tomemos una actitud proactiva con respecto a el rol que cumplimos los médicos y todo el profesional de la salud que se dedica al trabajo con los niños, ya sea desde el ámbito legal al ámbito de salud, que es el nuestro, de lograr que los distintos espacios se hablen, porque en mi país, por ejemplo, digo lo que conozco profundamente, tenemos una ley y somos buenísimos para hacer leyes. Tenemos una ley que protege, por ejemplo, ese mismo ejemplo que diste tú de la retinopatía del prematuro. Tenemos normas, tenemos guías, tenemos una ley que protege, so pena de cárcel si no se cumple.
De manera que logramos solo así que el 100% de los ojos de los niños prematuros fueran vistos en forma directa o con telemedicina, y impactamos y bajamos en un 90% la ceguera por prematurez, por ejemplo. Pero imagínate que uno tuviera que trabajar todos los aspectos de esa manera tan puntiforme. Es tremendo. Entonces creo que el trabajo debe ser de conciencia social, donde fluya de una manera más fácil y no a punta de escopeta. Ese es nuestro tema hoy. La ley Mila en mi país, que es que todos los niños tienen derecho a ser acompañados por su familia, por sus madres, mientras que están hospitalizados, es perfecto, también so pena de cárcel, pero el espacio, por dar un ejemplo nomás, el espacio hospitalario es de un hospital concebido de otra manera. De manera que se respeta muy bien el metro entre una unidad del niño y otra unidad del niño para que no hayan infecciones intrahospitalarias, pero nadie pensó que además debían existir otros 2 metros para que hubiera un sillón reclinable para su madre o su padre, que se turnen y lo acompañen todo el tiempo, que es uno de los derechos del niño, ¿no es cierto? Entonces no hemos sabido articularnos, es un rompecabezas que está con las piezas en el suelo, y, y ese es nuestro grave problema, y que no sé si en otras partes del mundo han logrado que este puzzle se arme verdaderamente, o están como nosotros, con el puzzle en el suelo, sin que todas las piezas calcen. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Mónica. Sí, totalmente de acuerdo. Desde la perspectiva primero, de tu comentario primero del racimo de uvas, a este comentario de, bueno, la dificultad muchas veces de dónde está el punto para entrar. Y yo creo que está en todos. O sea, es tan importante que existan leyes nacionales, programas nacionales, como un abordaje institucional, como tú decías, para que se discuta desde lo físico edilicio, de cómo armar una unidad neonatal con el espacio para que los padres puedan ingresar, y hasta lo retórico, ¿no? Cuando se habla de visita, todavía se sigue hablando de que los padres son la visita que va a ver al recién nacido. Entonces, ya desde ahí estamos violando los derechos conceptualmente, ¿no? Más lejos de eso, imposible. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, específicamente lo que vos planteabas de cómo es la situación en otras regiones, no, claramente hay lugares donde lamentablemente aún es mucho peor, ¿no? Y hoy tuvimos una reunión muy temprano con colegas de OMS de las distintas regiones, y el tema era la cantidad de recién nacidos que son tratados por infecciones en forma empírica a nivel comunitario y sin que accedan a un servicio de salud, ¿no? Cuando la sepsis en estos lugares está en niveles altísimos. Entonces, digo, no es que nos vayamos a congratular porque no estamos tan mal, hay desafíos en todos lados. Yo creo que el punto es ver que la perspectiva de derechos se juega en todos los lugares. Entonces, es el rol desde el personal de enfermería, de cómo brindar y acompañar y promover la participación de las familias, el personal de la unidad neonatal en su conjunto, que pueda tener espacios de discusión, de análisis, internamente, con las familias. Hay experiencias en países de mesas o comités materno-perinatales en donde estos aspectos se discuten y participan no solo profesionales del área de salud, sino de la política, de la legislación, de los medios de comunicación. Creo que avanzar en el diálogo y el diálogo participativo de las distintas instancias, creo que es el camino para avanzar en este sentido. Y como decía antes,
los medios y la difusión de la comunicación y las sociedades científicas en ese sentido, y Alcerneo creo que también por la más proximidad a las familias, poder trabajar este tema y que se comunique a través de medios de comunicación, donde se empodere a las familias para también dar, oír y dar su voz, creo que es un paso fundamental para dar. Creo que si no abrimos los espacios de diálogo, no va a ser suficiente con que haya leyes o programas si no se participa cada uno desde su lugar. Este creo que es el comentario, no sé si... Lidia, muchas gracias, Pablo. Sí, por supuesto que lo logras contestar. El tema es este puzzle que no hay una cabeza que diga esto se armó y se armó. Y ahí es donde estamos entrampados. Lidia, la doctora Giudici. Hola Pablo, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por tan excelente conferencia que nos hace reflexionar tanto. Antes de tomar la palabra yo quisiera comentar algunas cosas que aparecen en el chat. ¿Te parece, Mónica? Para darle participación a quien es el doctor Abellá, coterráneo, comenta, el corolario sería que el descenso de la morbimortalidad va de la mano de la disminución de la inequidad y el aumento de la calidad, y acota, la pandemia visualizó la urgencia de un sistema de salud unificado, universal, equitativo y de calidad. Y a esto, la doctora Irene Strasnoy, de Argentina también, comenta, bueno, agradece la excelente presentación, pero dice cómo salir, cuál es el camino para salir de la inequidad que nos abruma a la región desde hace tantos años. Y como que se ve muy difícil. Después me reservo el derecho de hacer mi pregunta. Gracias, Lidia, y gracias, Enrique e Irene. Totalmente de acuerdo con el comentario de Enrique en cuanto a que claramente en la medida que se corran las barreras y las desigualdades, la mortalidad va a descender y muchos otros aspectos se van en contrapartida a dar positivamente. Y bueno, claramente es una atrocidad, por decir de alguna manera, que existan diferencias tan amplias, no solo por supuesto, en el riesgo de morir, pero también en las posibilidades de desarrollo desde la salud y la nutrición y el crecimiento y el desarrollo, etc. Ahora, con respecto a la pregunta de Irene, también es todo un tema, ¿no? Porque cuando hablamos de inequidad, también muchas veces la simplificamos, ¿no? Decimos las inequidades. Y las inequidades son una suma de muchas, ¿no? Inequidad en el acceso económico, inequidad en el acceso a la educación, inequidad en el acceso a la salud. Ahora sí estamos hablando y reflexionando desde el ámbito más que nada de salud. Entonces, obviamente que no nos va a ser muy posible cambiar los aspectos económicos de las sociedades, pero sí sabemos que la salud y la educación, y esto es una obviedad que viene de Inglaterra y de muchos otros lugares, pero particularmente de Inglaterra del siglo XIX, que la salud y la educación son equilibran o ecualizadores de las desigualdades. En la medida que la salud, en la medida que la educación se aseguren de calidad, los otros aspectos pueden estar o tener un peso menor. Entonces el punto es también en qué medida, la pregunta es, en qué medida desde los ámbitos de salud podemos contribuir a que el impacto de las desigualdades económicas se reduzca. Y esto Mónica lo resaltó con el tema de la retinopatía. Si un recién nacido prematuro egresa de una neonatología sin haber recibido la pesquisa y el tratamiento adecuado y termina con un grado de ceguera o de disfunción visual importante, estamos contribuyendo más a la desigualdad. Entonces, no solo es que la sociedad
es inequitativa, sino que las fallas que el sistema o el sector salud sostiene contribuyen a mayor desigualdad. Entonces, creo que por eso hay una parte en donde no nos corresponde y uno puede contribuir en el marco de una sociedad, pero hay otras en donde sí claramente acciones específicas suman o restan a la desigualdad. Entonces creo que ahí es un poco desmenuzar lo que hace específicamente a la responsabilidad propia como sistema y servicios de salud a la reducción de las desigualdades y por otro lado, en el marco de la sociedad, en un diálogo con otros sectores. No sé si hice mucho embrollo en la reflexión o quedó claro. Cami. No, no, es que es así, Pablo, o sea, es una situación bastante embrollada, es así, es el racimo de uvas que decía Mónica. Mi pregunta iba hacia, un poco tomando esto que vos decís, o sea, hay normas, está el pacientito que se va de alta sin que le hayan hecho el screening de retinopatía, o el visual directamente, aunque no tenga riesgo de retinopatía, tienen que hacérselo. Y vamos subiendo y yo sé que hablar de auditar puede sonar un poco así urticante, pero en ese ir y venir de responsabilidades individuales, sociales y gubernamentales, ¿hay algún elemento que sea útil en decir, bueno, a ver, este Ministerio de Salud y sus oficinas, no me refiero a ningún país en particular, ¿no? Este Ministerio de Salud y sus oficinas satélites no auditan estos procesos. ¿Tiene la OPS un panorama de qué países auditan estos procesos de salud y sus resultados? Y auditan con decir, bueno, señor de la maternidad tal, usted tiene tal índice de no hacer lo que se debe hacer. Vamos a hacer un análisis de por qué aquí no se hace esto, porque quizás no es culpa de los médicos, quizás no hay recursos, o quizás no hay recursos porque esa institución no respeta la regionalización. O sea, yo también te estoy invitando a una respuesta embrollada, porque tiene muchas aristas. Pero, por ejemplo, o sea, tomando el ejemplo del COVID-19, el COVID-19 existió, la pandemia es algo tremendo, pero también se han hecho muchas barbaridades en nombre del COVID, porque hasta se han hecho cosas que no necesariamente tenían que hacerse en virtud de la pandemia. Así que un poco mi pregunta es esa, o sea, ¿qué importancia adquiere la auditoría en salud para la defensa de los derechos de cualquier niño en mayor situación de vulnerabilidad? Sí, eso es lo que planteas, Lidia, es muy importante. Lo que pasa es que hay instancias y responsabilidades que no siempre se pueden trasladar, ¿no? O sea, el sistema de Naciones Unidas en sus distintas agencias, en el caso de OPS, OMS, en el caso de salud, acompaña, apoya la cooperación técnica a los países, pero no tiene la autonomía ni la posibilidad de auditar si no es un requerimiento que recibe de parte de los países. O sea, son los estados los que tienen esa responsabilidad. Sí hay mecanismos que se llaman de rendición de cuentas, en donde a partir de estrategias o planes globales a los cuales los ministerios adhieren, estas agencias internacionales, en ese marco de rendición de cuentas, orientan a cómo hacer suerte de auditoría que vos mencionás. Esto es un mecanismo. Otro mecanismo son los mecanismos, como antes mencionaba, de denuncia ante instancias, que hay instancias nacionales y supranacionales de derecho de los derechos humanos, de ombudspersons o
¿no? de oficinas que cualquier instancia, una persona, una institución, un particular, hace una denuncia ante determinada violación o determinado no cumplimiento de alguna norma, y los estados tienen los mecanismos, está, agencias a nivel jurisdiccional, nacional, en donde eso se puede presentar, y ahí se establecen mecanismos para identificar si ha existido o no violación e implementar los ajustes necesarios. Pero, o sea, los mecanismos existen, y es necesario que se fortalezcan, por supuesto, y que la información se dé a conocer. Ahí también hay otro tema, y es que los sistemas de información, y de nuevo hablo de la región, son muy endebles, ¿no? Estamos trabajando en ese sentido, pero también la diferencia es abismal entre un país y otro, desde registros en papel hasta sistemas de salud interconectados. Entonces, ahí hay también un trabajo muy importante para hacer. Y sí, un tercer elemento que me olvidé de mencionar en la primera parte de la respuesta que te di, es también el asegurar la provisión, no solo asegurar el cumplimiento de metas, sino la provisión de determinados cuidados especiales. Y voy concretamente a esto. Estamos trabajando, y yo espero que lo lancemos el año próximo, junto con el área de... Dentro de OPS hay un área que trabaja justamente el tema de legislación en salud, y que trabaja no con los ministerios de salud, sino con los legisladores y las comisiones de salud de los países. Estamos trabajando específicamente en recién nacido en establecer un listado de medicamentos y equipamiento esencial que tengan una normatividad que pueda ser adoptado por los países. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra intención es actualizar la lista de medicamentos y equipamiento esencial, y acá, entre otras cosas, estamos pensando en algún equipamiento para servicios o unidades de cuidados neonatales que aseguren las acciones en torno a prevención y tamizaje de la retinopatía, infecciones, sepsis, etcétera, que aseguren que luego los países incorporen a su legislación la obligatoriedad de la adquisición y disponibilidad de determinados medicamentos o insumos. Entonces, en ese sentido, desde OPS sí podemos trabajar en este sentido, en promover instrumentos con evidencia, con análisis de costo-efectividad. Estamos haciendo lo mismo, por ejemplo, con tamizaje neonatal en general, neurometabólicas y estructurales, de modo de dar la evidencia para que luego los países lo adopten y formen parte de su legislación. Entonces, en ese sentido sí, pero la rendición de cuentas y la auditoría, como vos planteabas, con esto cierro la respuesta, sí es ámbito de los países. Claro, bueno, gracias. Sí, en realidad, o sea, aparte de los derechos de los bebés prematuros, en este caso, yo abogo por todos los bebés de alto riesgo y al CEPNEO también, es que se cuente con un programa de seguimiento, cosa que, bueno, en Argentina no ocurre en la mismísima ciudad de Buenos Aires, que haya la cantidad suficiente de programas de seguimiento de alto riesgo para los recién nacidos egresados de maternidades 3B, que claramente no necesita cada maternidad tenerlo, pero sí saber a dónde dirigir ese bebé. Y ni hablemos del resto del país, tampoco ocurre. Entonces, uno se queda pensando un poco, bueno, ¿cómo hace para desenmarañar este ovillo y empezar a decir, tenemos que ir hasta allí, hacia allí, y vayamos hacia allí? Podemos detenernos cada tanto por algún escollo, pero no retrocedamos. O sea, a mí esto de los retrocesos me hace acordar en la historia de la mortalidad materna, cuando Semmelweis se dio cuenta de que había que lavarse las manos para evitar la mortalidad por fiebre puerperal. Y un grupo le creía y otro grupo no le creía. Y hablando de inequidades, él notó esto, que en la maternidad 1 de la ciudad donde él atendía, se morían
creo que el 10% de las madres, y en la maternidad 2, donde no se hacían autopsias, eran solo las matronas, no había estudiantes de medicina y demás, se moría el 1%. O sea, ahí la inequidad la seguimos teniendo 150 años después. Es realmente, bueno, dejo el micrófono porque así Mónica puede seguir leyendo preguntas del chat, que hay comentarios muy interesantes. Gracias, Pablo. Vamos a ir saliendo y cerrando. El doctor José Solano, por todos ustedes conocido de Colombia, dice: doctor Pablo Durán, qué escenario tan interesante con análisis de sistemas de salud para la región. Excelente presentación. Y da las gracias. Quizás una mirada complementaria, nos dice nuevamente el doctor Enrique Abella, que podría ayudar, es la consideración de los conflictos de interés. Nuestras prácticas profesionales están muy atravesadas por estos conflictos, con la presencia y neutralización de la industria farmacéutica y de sucedáneos de la lactancia. Son dos comentarios sumamente interesantes, y ir retirándonos. Quiero agregar mi pregunta o mi reflexión, y es que los derechos del niño y la Declaración de los Derechos del Niño, después de, ¿cuánto? 35 años, 40 años ya, no son vinculantes. Por lo tanto, si el derecho dice que todos los niños tienen derecho a estar con sus padres el 100% del tiempo que hospitalizado, y no se cumple, no es vinculante. No hay una contraparte en lo punitivo o en una obligación que a lo mejor no sea punitiva legal, pero sí que sea de sanción comunitaria. Nada. O sea, a pesar de que uno quisiera defender los derechos del niño, que es lo que nos pasó a nosotros en nuestra maternidad al principio de la pandemia, es que cuando dijeron no entra nadie, nosotros dijimos por ningún motivo. O sea, los niños tienen derecho a estar con su madre, y están enfermos además, y quedan secuestrados en la unidad neonatal y no van a tener a la madre. O sea, imposible. Y hicimos todo un movimiento de lo imposible, defendiendo el derecho del niño, pero el director del hospital dijo: no, no entran, porque en este hospital no vamos a provocar mini epidemias entre el personal de salud. Y quedamos entre la nada. Entonces, ¿cómo caminamos hacia lo vinculante? ¿Cómo puede la OPS, la OMS, de alguna manera catalizar, obligar o sancionar a aquellos que no tienen los derechos desde un punto de vista vinculante? Sí, es muy claro lo que plantea Mónica, y creo que hay dos respuestas o dos ejes en la respuesta. Uno es que esto no es algo que se consigue de una vez, y por eso empecé un poco la presentación recordando cuál fue la evolución de la mirada sobre las infancias a lo largo de la historia. Entonces, cada situación nueva, cada desarrollo tecnológico, cada conocimiento o cada pandemia nos expone y nos desafía de nuevo a acomodar la respuesta. Entonces, esto es un trabajo permanente que no se da una vez y ya está, sino que permanentemente requiere el ejercicio en velar y proteger los resultados. Fui yo, Pablo. Perdón. Más. Ese es uno de los ejes. El segundo, como decía antes, no es que la OPS, porque no tiene autoridad para hacerlo, dar una respuesta. Pero como decía, hay instancias y cortes internacionales, nacionales, oficinas, depende de la situación, de defensa del consumidor, si son o mecanismos de vigilancia y monitoreo de la adherencia a la comercialización, al código de comercialización de sucedáneos, otros aspectos. O sea, hay instancias, pero creo que sobre todo
ese trabajo continuo que mencionaba al principio implica ampliar las voces, ¿no? Y creo que en este sentido incorporar a las familias y a los grupos de familias es fundamental. Sé que es el caso de Argentina y en otros países también, en muchos grupos de familias en torno a enfermedades particulares se han logrado sancionar leyes para protección y cuidado de determinadas situaciones o enfermedades. Entonces, muchas veces cuando ese proceso de ejercicio democrático se da y participan distintos actores, se logran leyes, normas que luego quedan establecidas. Entonces, por eso creo que ampliar el ámbito de discusión y la participación y presentar la voz, no digo levantar la voz por gritar, sino dar a conocer lo que conocemos, es un mecanismo para que eso se dé, ¿no? Y sabemos hoy que la comunicación y el conocimiento a través de distintas redes hoy tiene un lugar que siempre lo tuvo, pero tal vez más importante. Entonces creo que ahí la continuidad y la ampliación de voces es fundamental para que esto se dé, creo. Así es. Tenemos que lograr interconectar todas las voces y poder presionar actuando en conjunto con la comunidad civil, con las autoridades. O sea, es un conjunto. Claro que sí, yo estoy de acuerdo. Lo que digo es que es un rompecabezas